Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar hoy por recordar aquello que el primer ministro Canning escribía a otro funcionario inglés, Granville, en 1824, repito, como comentario a la derrota de las tropas españolas en Ayacucho el 9 de diciembre de ese año, con la cual España se retiraba de América y la América del Sur era libre. Canning le escribe: la América del Sur española es libre y si nosotros nos conducimos con habilidad, ella será nuestra. Bien, ¿por qué vuelvo a esto? ¿Y por qué todas las entregas desde el inicio nos dedicamos especialmente a la política inglesa en nuestro país y en América? No solamente porque Inglaterra tiene nuestras Malvinas y pretende y domina el paso del Atlántico Sur y pretende la Antártida y la Patagonia también, no le vendría mal, sino porque es el ejemplo más perfecto de lo que son las políticas imperialistas en el mundo. Más allá de que no es la única, porque si bien en el periodo en que últimamente hemos hablado, que fue 1890, la crisis del 90, la revolución del 90, y de ahí en adelante y para atrás ya tenemos ejemplos de otras potencias que también tenían intereses económicos en el país, como es Francia, principalmente Bélgica, Alemania. O sea, no es que Inglaterra era la única. Sin embargo, vamos a ver después, los intereses ingleses eran los principales. Hoy día, Inglaterra no es una potencia menor. Si bien, claro, no es lo que es Estados Unidos, ni China y tal, pero realmente Rusia, no sé, pero Inglaterra aliada a Estados Unidos es una potencia peligrosa para los intereses del mundo no desarrollado, vamos a decirlo así, donde estamos nosotros. Ahora bien, habíamos llegado a la Revolución del 90. La Revolución del 90, encabezada por Leandro N. Alem, principalmente Irigoyen, Hipólito Yrigoyen principalmente, que da origen, después de dividirse, la Unión Cívica Nacional que produjo la Revolución del 90, y esa revolución, de la cual ya hemos hablado, pero vale la pena volver, porque allí el gran derrotado de esa revolución fue Leandro Alem. Alem tenía un plan que involucraba prácticamente al pueblo tomando el poder, si bien estamos hablando de una burguesía media y pequeña, de una burguesía naciente, en oposición al régimen, que se le llamaba el régimen falaz y descreído, le decía Irigoyen, y entonces siempre seguimos diciendo el régimen al gobierno oligárquico que va entre 1862 con Mitre y 1916, que empieza con Irigoyen. Todo ese periodo son los gobiernos de la oligarquía. Ya en el 90, la reacción popular era importantísima porque vimos la crisis en el gobierno de Juárez Celman. Por lo tanto, aquí quienes quieren tomar el gobierno bajo la consigna de comicios limpios y honradez administrativa, van a organizar esta revolución que fue, yo diría, manipulada o traicionada por el mitrismo, porque el mitrismo se une
a Alem y sus compañeros. Pero realmente es el mitrismo quien se va a encargar del ala militar de la revolución. Aquí tenemos un ala popular y un ala militar. El ala militar de la revolución, el general Ocampo, impone su acción y el plan de Alem no fue cumplido. Y Alem, en ese caso, fracasa en su idea, en su ilusión, esa vez y las veces siguientes. Porque después, en 1893, en Rosario, la ciudad de Rosario es tomada por los radicales, ya existe la Unión Cívica Radical, ya el mitrismo se quedó con la Unión Cívica Nacional y los radicales que toman Rosario en 1893 ponen como presidente de la República a Alem, pero no pasa de ser una revolución poco, ¿cómo diríamos?, con pocas fuerzas, con falta de decisiones, con falta de participación de todo el pueblo. Por lo tanto, la oligarquía, dueña de las fuerzas, dueña de las finanzas, dueña de la producción, etcétera, etcétera, es la que va a triunfar. Y estas revoluciones no pasan de ser revoluciones de una burguesía naciente, van a quedar atrapadas en este camino de la historia y no van a poder concretarse. Por lo tanto, podemos decir que después de 1890, donde Juárez Celman tiene que renunciar, que eso es lo único que logra este levantamiento, asume el vicepresidente Pellegrini y bueno, la economía estaba absolutamente desquiciada. Ya hemos dicho, se habían perdido hasta el sentido de los valores. Así que hay que tomar determinadas medidas. Se empieza por Pellegrini. Vamos a dar algunos ejemplos nada más. No vamos a describir todo esto porque sería cuestión de muchísimas horas. Pero, por ejemplo, Pellegrini impone un impuesto a los dividendos de los bancos extranjeros. Inglaterra protesta ante nuestro gobierno, se produce una tirantez entre ambos gobiernos, hay una onda antibritánica en el país y se produce también una corrida bancaria contra los bancos británicos. Y aquí va a entrar lo que decía yo al principio, la política de Inglaterra, porque esta corrida contra los bancos británicos produce una serie que Inglaterra ejerza una serie de presiones sobre el gobierno. Hay funcionarios ingleses que proponen que una potencia extranjera se ocupe de resolver este problema. También una firma inglesa propone que el gobierno inglés vigile y aconseje al gobierno argentino en las políticas que debe seguir en economía. Y bueno, ¿y esto por qué? ¿A qué aluden las empresas? Se produce una serie de presiones de ese tipo. ¿Y a qué aluden las empresas inglesas? Al Tratado de 1825, donde figuraba la cláusula de nación más favorecida y que está en el video que vamos a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan ver. Allí está la cláusula de nación más favorecida y que es la que las empresas inglesas están reclamando en 1891-92. O sea,
plena vigencia de ese tratado. Por eso es tan importante saber el origen de las cosas, porque la historia de hoy es la historia del ayer. El producto de hoy es el producto del ayer. Pellegrini tiene que emprender también la liquidación de los bancos garantidos. Recuerdan los bancos garantidos que podían emitir dinero, billetes, dentro de ciertas condiciones, y lo que produjo la inundación de billetes y la devaluación permanente del peso, con el consiguiente sufrimiento terrible del pueblo argentino, que si lo pensamos muy poquitito, tenemos hoy el ejemplo también del aumento desmedido de los costos de la vida cotidiana y la depreciación permanente del salario, del dinero. En aquel tiempo fue también así, tremendo. No solamente tuvo que eliminar ese tema de los bancos garantidos, sino también revisar la cuestión de las tarifas ferroviarias garantidas. Es más, se proponían que el Estado argentino fijara las tarifas ferroviarias, cosa que produjo prácticamente choques con todas las empresas ferroviarias, la mayor parte inglesas. Eso tampoco queda absolutamente resuelto. Y también tenemos que decir en favor, esta vez de Pellegrini, que en un ataque de industrialismo, digo porque después pasa a ser librecambista, más adelante Pellegrini, crea el Banco de la Nación Argentina en 1891 para incentivar, para comenzar con la industrialización del país, con créditos, etcétera, etcétera. En medio de estas medidas de salvataje y casi de desesperación, la violencia es permanente. Violencia por la falta de recursos de las clases populares, violencia por las medidas que toma el Estado, violencia que ejercen las empresas extranjeras con sus exacciones permanentes a la economía argentina. Y no nos olvidemos que en esos años siguen llegando millones, miles, mejor dicho, perdón, miles y miles de inmigrantes europeos. Ya dijimos, principalmente españoles, italianos, pero también del resto de Europa y también del Imperio Otomano. Esto también tiene que ver con el cambio que se va a producir en nuestro país, pero este cambio se va a producir en lo que es el centro, lo que podríamos decir la región del Río de la Plata. Porque en el norte argentino, en el Gran Norte, estas condiciones que se van a producir en el Río de la Plata no se dan. En el Gran Norte sigue la explotación semifeudal, casi feudal, de las grandes extensiones de tierra, la explotación o la servidumbre del peonaje, de los peones, tanto indígenas como criollos, y por eso ya en aquel tiempo empiezan a venir hacia la región del Río de la Plata esa lenta en aquel tiempo migración interna que se va a producir. Y ahora vamos a ver con qué efecto en las ciudades, ¿no? Fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires. Volviendo al Río de la Plata, tenemos que esta inmigración que va a llenar las calles de Buenos Aires de gentes extrañas, donde por ahí dice algún escritor, se ve un fez, un gorro turco, una barba judía o semita, bueno, semita.
hebrea, digamos. Un gallego con su gorra, un italiano con su decir tan estridente. Es una Babilonia, una Babel, mejor dicho, aquello de la Torre de Babel. Y va a producirse un cambio en la sociedad argentina, porque además toda esta masa de gente va a necesitar trabajar, va a necesitar tener su casa, y no nos olvidemos que los grandes empréstitos del tiempo de Sarmiento, Avellaneda, Roca especialmente, para emprender obras públicas, especialmente en la capital federal, también influyeron en la contratación de cantidad de mano de obra, no solamente albañiles, picapedreros, carreros, o sea, los conductores de carros, porque veamos que todo se hacía, todo el transporte era en carro y tracción a sangre, ¿no? Caballos. Por lo tanto, aquí van a aparecer cantidades de oficios, de gremios, y como también vienen expulsados de sus tierras, huyendo de la persecución de sus gobiernos, trabajadores e intelectuales socialistas y anarquistas, comienza la organización de los sindicatos, y creo que ya lo dijimos, y lo dice Vialet-Macé en su informe de la situación de las clases proletarias en la Argentina de 1902-1904, creo que es el segundo gobierno de Roca, donde le encarga el ministro González, le encarga ese trabajo. Y Vialet-Macé describe la situación de la clase obrera y también la situación en el norte, en los obrajes, la vida de los indígenas argentinos. Vale la pena estudiar ese librito porque es el panorama que pinta, es un panorama muy duro. Esa masa de inmigrantes que necesita trabajar, necesita comer. Pensemos solamente en la cantidad de panaderías que se van a instalar solamente en la capital. Pensemos solamente en la cantidad de alojamientos que hacen falta. Y no solamente van a nacer los famosos conventillos en esas casonas abandonadas por las casonas tipo palacete que tenían hasta 100 habitaciones y que fueron abandonadas por la oligarquía durante la fiebre amarilla de 1871, donde toda esta gente se fue del centro contaminado a vivir a Belgrano. Estas casonas fueron alquiladas pieza por pieza, una familia por pieza, un patio común. Y ustedes imagínense una familia con varios niños, un patio común, la basura, el hacinamiento, la pobreza infernal. Esos eran los conventillos en aquella época, y no solamente había conventillos de estas casonas, sino también se construyeron conventillos precarios que eran construcciones así de habitaciones a lo largo de un patio común, generalmente con pisos de ladrillo. Ahí están en los tangos, si ustedes prestan atención a las letras de los tangos, figuran, que sería lindo ver cómo la cultura popular muestra la situación, el modo de vida, las costumbres
la situación económica y política. En política el fraude electoral sigue reinando y tiene su explicación, porque finalmente todos los candidatos y los partidos que pasaron después a llamarse partidos conservadores tienen su origen, tienen su dirigencia en la oligarquía argentina. ¿Por qué entonces la lucha entre distintos candidatos? Precisamente porque lo que hemos dicho antes responden los agrupamientos a distintos intereses extranjeros y nativos, o sea, a las trenzas entre intereses extranjeros y nativos. Y acá están los estancieros y los doctores que los representan y los guapos al servicio de los doctores y todo aquello que también podemos encontrar en alguna canción que cuenta un poco, no digo lo pintoresco, algunos lo toman como pintoresco, lo trágico de los días de elecciones en todo este periodo. El pueblito estaba lleno de personas forasteras, los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción, arengando a los paisanos a ganar las elecciones, por la plata, por el voto, por la tumba o el facón. Al instante que cruzaban, desfilando los contrarios, un paisano gritó viva y al caudillo mencionó. Y los otros respondieron sepultando sus puñales en el cuerpo valeroso del paisano que gritó. Además de los conventillos, no alcanzan, por lo tanto, van a nacer aquello también tan cantado por el tango que es el arrabal porteño. El arrabal, que son fuera del centro, de la ciudad, fuera del empedrado, esos barrios con calles de tierra, con lagunas, con casitas muy bajitas, hechas de adobe, o si bien de ladrillos, con techos precarios, donde se amontonan las familias, donde cuando llueve es un lodazal, aquello que dice el tango, el fango, que además tiene otra connotación. El fango tiene una connotación social, donde se amontonan las familias también pobres, con muchos hijos. Y hay algo que se dice en los últimos años en nuestro país, la lucha de las mujeres, que es grande y mucha, ha repetido algunas veces que la mujer empezó a independizarse en nuestros tiempos. Y yo digo, a principios del siglo XX, las llamadas fabriqueras eran mujeres que salían de su casa a trabajar también, las que trabajaban en las fábricas de fósforos, las que trabajaban en los frigoríficos, las que trabajaban... Las mujeres salían a trabajar. Existían también los talleres. Cientos de talleres de costura que empleaban a una o dos empleadas, la costurerita, talleres de lavado de ropa para los pudientes, planchado, la camisa de cuello duro que había que planchar, eso todo se mandaba a lavar. Los piletones, ahí lavaban las mujeres, se ocupaban principalmente. Y cantidades de servicios que se prestaban también. Así que todo esto, tenemos por un lado un proletariado muy explotado, con muy bajos salarios, una burguesía
pequeña que era dueña de talleres, panaderías, carros, no sé cómo decir, digamos, una compañía dueña de varios carros que empleaba los conductores, los carreros, talleres de calzado, de arreglo de calzado, de arreglo de toda clase de instrumentos y muebles, porque en ese tiempo todo se arreglaba, no es como ahora el consumismo que compramos, dura 3 años, se rompe, lo tiramos y compramos nuevo. Sí, los que pueden. Sino que estaban cantidades de talleres. O sea, el zapatero, ese pequeño burgués, es un pequeño burgués porque es dueño de sus herramientas de trabajo. Por lo tanto, esta es esa clase media, media baja, media, y bueno, una clase media alta, que son las grandes tiendas importantes, cantidades de tienduchas chiquitas que venden 3 o 4 cosas, inmigrantes que se sacrifican en estas tienditas comiendo, como dicen muchos, comiendo cebolla, o los italianos comiendo polenta seca, porque eso no lo hacían solamente en Italia, también acá. Algunos llegaban con algún poco de dinero, algunos lograron comprar tierra, poca tierra por supuesto. En esto está la comunidad de los vascos, comunidades italianas, principalmente en el sur de Santa Fe. La tarea de colonización, de fundar colonias por parte de compañías, no dio demasiado resultado. Tenemos 3 o 4 colonias que siempre las ponemos, San José, La Esperanza y el resto. Sí, más resultado tuvo el barón Hirsch cuando compra una interesante cantidad de tierras, no tengo el número, de tierras en las provincias de Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, para traer a las comunidades judías de Rusia perseguidas por la política de los pogroms de los zares. Y se fundan distintas colonias acá en lo que se dice el centro del país. Bien, en este panorama social que hemos planteado, un poco mezclando muchas cosas, tenemos que decir que después de la presidencia de Juárez Celman, que termina Pellegrini, resulta electo Luis Sáenz Peña y va a terminar su mandato Uriburu porque tiene que renunciar, por problemas de salud posiblemente. Después viene la segunda presidencia de Roca, que termina su mandato, y le suceden Quintana, que renuncia también y termina la presidencia el vice, que es Alcorta, y después Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza. Y ahí llegamos a 1916, que es otra etapa en la historia argentina. En todos estos gobiernos, estas características que acabamos de plantear, es más o menos la misma. Muy importante, tenemos que decir que a fines, ultimísimos años del siglo XIX, principios del siglo XX, ya va a organizarse la clase obrera argentina. En primer término, la UGT, la Unión General de Trabajadores de Orientación Socialista, y muy rápido, en 1901, creo, la Federación Obrera Regional Argentina de Orientación Anarquista, la FORA sería del Quinto Congreso, y un poco más adelante la FORA del Noveno Congreso, que tiene que se desbloca de la primera porque tiene una orientación sindical sería el comunismo anárquico. Y estas organizaciones
hay que decir que fueron fundadas por obreros extranjeros, pero que realmente, y eso está en todos los que se han dedicado a estudiar el tema, los obreros argentinos aprendieron muy rápidamente. Toda esa gente que venía del norte y que siguió viniendo siempre hasta un tiempo en el cual se empezó a llamar los cabecita negra, ¿cierto? Muy rápidamente, repito, aprendieron el tema de la organización sindical y la lucha por sus derechos. Bien. Ya en 1894 hubo una huelga muy grande de carreros, picapedreros, trabajadores marítimos, cocheros, tipógrafos, y hubo una manifestación de 4.000 obreros por las calles de Buenos Aires. Para ese tiempo es muy importante. Y mucho más grande fue, más dura, fue la lucha obrera de 1908, 1909, con aquellos sucesos de Plaza Lorea, con aquella tremenda represión a las columnas obreras que protestaban, porque las conducciones anarquistas tenían una estrategia de huelga solidaria. Si un gremio decretaba una huelga, otros gremios decretaban huelga en solidaridad. Por lo tanto, todo este tiempo fue un tiempo de tremendas luchas. Y los sucesos de Plaza Lorea, se los conoce así, fueron un ejemplo de una represión sangrienta contra los trabajadores. Inclusive en 1909, la represión a los trabajadores que volvían del cementerio a donde habían llevado a pulso los ataúdes de sus compañeros muertos en día anterior. Por lo tanto, la historia del movimiento obrero argentino, que merece una historia, toda una historia especial aparte, en esos tiempos se manifiesta en una forma muy efectiva, porque la situación que se produjo de crisis desde 1880 y tantos y termina en el 90, nunca terminó de resolverse. Esa situación, por supuesto, va a tardar mucho tiempo y, claro, la está pagando el pueblo argentino, como siempre, ¿no? Los que pagan las crisis, los que pagan los empréstitos, tremendos, porque la deuda argentina en ese tiempo es también algo muy doloroso, muy grande. Ahí el historiador inglés Ferns dice en sus investigaciones que en 1910 era el capital inglés en el país, era de 191.000 millones de libras esterlinas. Y en 1914, 4 años después, según el Censo Nacional, el patrimonio nacional era de 143.000 millones. Por lo tanto, teníamos, en aquel tiempo, los ingleses tenían a la República Argentina hipotecada en un 85% de su valor. ¡Qué potencia! Esta es la potencia en todo su esplendor. Hasta la próxima.